La clase de hoy se titula La primera comunidad cristiana. Los primeros seguidores de Jesús son los apóstoles y los discípulos. De muchos que seguían a Jesús, Jesús elige solo a 12. ¿Sí? A estos les da el nombre de apóstoles, que significa enviados. A estos les encomendó una misión. Su misión es anunciar el reino de Dios. Lo que hicimos fue leer Marcos 3, del versículo 13 al 19, que acá expliqué. MC quiere decir Marcos. 3, que es el número grandecito, se refiere al capítulo, y 13 al 9 quiere decir los versículos. ¿Sí? En esta cita bíblica lo que encontramos son los nombres de los 12 apóstoles, de los 12 elegidos. Esto produce que se inicie la iglesia. ¿Cuándo inicia la iglesia entonces? Con la venida del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Los 12 apóstoles tenían una misión, que era anunciar la palabra de Dios, expulsar los demonios y predicar, ¿no? Realizar lo que Jesús les había enseñado, o sea, partir el pan y llevar su mensaje. Los apóstoles para esto necesitaban fuerza. La fuerza, ¿quién se las da? Se las da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder realizar la misión que Jesús les había encargado, o sea, realizar el anuncio del reino. Por eso Jesús les promete su Espíritu, que los va a ayudar a recordar sus enseñanzas y que va a darles luz para poder comprender lo que hasta entonces no habían entendido, todo aquello que no se había comprendido hasta el momento. ¿Y para qué? Para poder interpretar la historia, para poder comprender esta historia de salvación que Jesús nos regala. Tenemos 3 lecturas para hacer. Estas 3 lecturas nos hablan de ese espíritu que Jesús envía, ¿sí? El Paráclito, lo nombra como Paráclito, o sea, como abogado, como defensor. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es darles fuerzas, va a guiarlos, va a iluminarlos, va a ayudarlos a poder entender todo esto que estaba sucediendo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. ¿Cuándo es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés es 10 días después de la ascensión de Jesús. Jesús asciende a los cielos y les promete su Espíritu. El Espíritu Santo desciende, ¿sí? 10 días después de que Jesús asciende. Este día son 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés, de Pente, que significa 50. Muy bien, entonces, el Espíritu Santo son 50 días después de la Pascua, 10 días de la ascensión de Jesús al cielo. ¿Para qué desciende el Espíritu Santo? Para recordarles las enseñanzas de Jesús y para darle fortaleza para anunciar el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Ya lo vimos antes. Quiere decir buena noticia, buena nueva. Entonces, los apóstoles tienen que anunciar la buena noticia de Jesús. Pentecostés es una de las fiestas más importantes del calendario, ¿sí? Este año lo vamos a celebrar el 23 de mayo. Luego leímos Hechos de los Apóstoles 2, ¿sí? Versículo 42, que habla de la primera comunidad cristiana, que tiene esta misión, ¿no? De que se reunían, nos cuenta este versículo, nos cuenta que ellos se reunían para conversar sobre la palabra de Dios, para fraccionar el pan, es decir, para realizar la Eucaristía y para estar en comunidad. Lo mismo que hacemos nosotros hoy en día cuando vamos a misa. Nos reunimos en comunidad, escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, y fraccionamos el pan, es decir, celebramos la Eucaristía. Luego miramos un video sobre cómo murieron los 12 apóstoles. Así que ahora les voy a mostrar cómo murieron cada uno de estos 12 apóstoles. Voy a compartir pantalla. Vengo por acá. Los 12 apóstoles
Acá los tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Cómo fueron elegidos y cómo murieron. El primer apóstol se llama Simón, es llamado Pedro, ¿sí? Es el primer papa y muere crucificado al revés. ¿Por qué? Porque él dice que no podía morir de la misma forma que murió su maestro. Entonces, Jesús fue crucificado así, digamos, de esta forma, y Pedro, Simón, fue crucificado al revés, o sea, con las piernas hacia arriba. Andrés es el hermano de Pedro y fue crucificado en forma de X, así. Lo ataron de pies y de manos y fue así para que sufriera un poco más, ¿no? Dice. Santiago es el hijo de Zebedeo y muere decapitado. Juan es el hermano de Santiago, por lo tanto también es hijo de Zebedeo. Y Juan es el único que muere de manera pacífica. Lo intentaron matar de muchas formas, no lo lograron, entonces lo mandan a una mina para que muera allí. Felipe, otro de los apóstoles, fue martirizado y crucificado. Bartolomé, que también lo podemos conocer con el nombre de Natanael, fue martirizado y golpeado. Tomás muere apuñalado por una lanza. Mateo, el publicano, fue martirizado. A Mateo lo conocemos como el contador, ¿sí? Mateo era quien cobraba los impuestos. Santiago es el hijo de Alfeo y fue arrojado de 30 metros. Como no murió, fueron y lo golpearon hasta provocarle la muerte, hasta matarlo. Simón es el cananeo, porque venía de Canaán, de la tierra de Canaán, fue cortado con una sierra. Tadeo fue atravesado con una flecha y Matías, el último, fue apedreado. Matías es quien reemplaza a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿se acuerdan? Era el traidor, ¿sí? Judas es el que entrega a Jesús, es el que le da el beso de la traición. Entonces, Judas es reemplazado por Matías y Matías muere apedreado. Perfecto. Hasta acá tenemos la clase de hoy.